¿Qué pasa, gente decente? Bueno, ya está aquí el 8M. Y sí, claro que hay que defender a las mujeres, pero no frente a los hombres, sino frente a las mentiras que nos han contado durante décadas en nombre del feminismo. Porque nos dijeron que nos iban a liberar y lo que han hecho ha sido arrebatarnos cosas esenciales. Lo más grave de todo esto es que muchas personas que repiten ese discurso ni siquiera saben definir lo que es una mujer. ¿Por qué no lo saben? Porque son los títeres de otros mucho más poderosos que sí que lo saben perfectamente y precisamente están dispuestos a destruirla. Así que abramos velón. Primera mentira. No depender de ningún hombre te hará libre. Trola. La independencia absoluta no existe, es una fantasía ideológica. Dependemos de nuestros padres cuando somos pequeños, dependemos de nuestros amigos, dependemos de nuestra familia, dependemos de nuestras comunidades. Y sí, también dependemos del hombre. Y el hombre depende de la mujer. Esto se llama interdependencia y es lo que ha sostenido las sociedades desde hace miles de años. Interdependencia, y sí. Pero el feminismo moderno convirtió algo natural, la cooperación entre hombres y mujeres, en un conflicto permanente. Si a ti te incomoda que un hombre provea, te cuide o se responsabilice contigo, el problema no es del hombre. El problema es del complejo ideológico que te han metido en la cabeza. Segunda mentira. What is a woman? Los métodos anticonceptivos te harán libre. Nos vendieron los anticonceptivos como una liberación, pero nunca nos contaron de qué exactamente nos estaban liberando. Porque para poder vender la liberación, primero había que convencer a las mujeres de algo. Que su fertilidad era un problema. Que era una especie de enfermedad. Que quedarse embarazada era un accidente, cuando en realidad es algo natural, es una consecuencia de nuestra sexualidad. O sea, eso se aprende de además desde bien pequeñitos. Desde tiempos inmemorables la fertilidad fue vista como algo extraordinario. La capacidad de crear, de albergar vida, es algo que nos sigue alucinando. Esculturas de hace miles de años nos hablan de ello. Ojo, cuando no había ideologías, lo natural se valoraba. Y eso sí que empoderaba a la mujer. Pero en el siglo XX la fertilidad se convierte en algo que hay que suprimir, que hay que controlar, que hay que bloquear o medicar. ¿A qué punto hemos llegado que algo que es síntoma de salud se cape? Pero claro, todo esto tiene un porqué. ¿Para que las mujeres disfruten de su sexualidad? No lo creo. Porque no conozco a nadie más satisfecha con su vida afectiva que muchas mujeres de generaciones anteriores. Mi abuela, por ejemplo. Pues mujeres que no estaban medicalizadas desde los 13 años. Pero la realidad es algo mucho más incómoda. Los anticonceptivos convierten el sexo en algo sin consecuencias. Y cuando eliminas las consecuencias, eliminas también la responsabilidad. Y cuando eliminas la responsabilidad de quedarte embarazada, abres la puerta a que te usen. Porque, ¿qué es lo contrario del amor? No es el odio, es el uso. Los anticonceptivos no liberaron a la mujer, la convirtieron en un objeto sexual sin riesgo para el hombre. Obviamente sabían que la promiscuidad también traería enfermedades, pero también inventaron esos medicamentos. Tercera mentira, el aborto te hará libre. No conozco a ninguna feminista que no defienda el aborto. Porque claro, los anticonceptivos no siempre funcionan, así que había que tener un plan B. Si todo falla, aquí tienes el aborto. No vayas a arruinar tu vida haciendo aquello para lo que tu cuerpo está naturalmente preparado. Porque nos repiten constantemente que la maternidad esclaviza, que la dependencia de un niño te hará infeliz, que dar vida es una carga. Y curiosamente eso solo aplica si el ser al que cuidas es un niño. Porque si es un perro o un gato o un perrijo, entonces cuidar está muy bien. Entonces sí es amor. Pero si es un niño, es opresión. O sea, la contradicción es tan grotesca que es que ya ni disimulan. O sea, tú lees la vida de la fundadora del feminismo moderno, Simone de Beauvoir, y vamos, es para echarse a llorar. O sea, es una tipeja que buscaba a su pareja, a Sartre, Sartre nos suena, amiguitas para acostarse con ellas. Esto también nos suena, esto también es actual. Cuando las dejaba embarazadas, las llevaba a abortar. ¿Eso es ser feminista o es ser proxeneta? ¿No será que esas feministas son unas fracasadas que intentan vendernos su modelo de vida como bueno? El maestro Ciruela no sabía leer y puso escuela. Pero las incoherencias no acaban aquí, porque el feminismo no trata igual a todas las mujeres. Depende del dinerito que tenga, mi niña. Si eres pobre, en ciertos lugares del mundo, organizaciones financiadas por élites globales promueven esterilizaciones masivas. Gates, Soros, están todos en el ajo. No vaya a ser que nazcan más pobres. Bueno, si eres pobre en el primer mundo, te financian abortos, reparten píldoras, enseñan en el cole a niñas de 13 años a poner preservativos para meterte ya en la rueda. Pero si eres de clase media, burguesa, entonces tenemos otras soluciones.
por un poquito más de dinero. Primero vamos a empezar recetándote anticonceptivos, la pildorita por el acné, por el dolor de regla o por lo que sea. Tu sistema hormonal no importa, tus estrógenos no importa, lo importante es medicarte, que eso es lo que da dinero a las farmacéuticas y a los políticos corruptos. Pero claro, la vida sigue y cuando te das cuenta a los 35 que te está costando quedarte embarazada, no te preocupes. Ahora te voy a vender el antídoto. Estimulación ovárica, tratamientos de fertilidad, fecundación in vitro, vientres de alquiler... Todo eso que necesitas para reparar el desastre hormonal que llevas años acumulando. Eso sí, barato no es. Menudo de negocio, ¿eh? El de retrasar la maternidad. Para algunos está claro que para nosotras no. Y mientras tanto te repiten otra consigna. Primero el éxito profesional, primero la independencia económica. Claro, para que te explote un marido, mejor que te explote una empresa. Jolín, es que hay que trabajar, que este sistema hay que mantenerlo. Y si quieres ser madre, pero no es el momento, no te preocupes. Congela tus óvulos. Ojo, que la biología es una agenda que no perdona, que estamos jugando a hacer batch cooking con nuestros óvulos. Y eso trae consecuencias. Hay estudios a patadas sobre los pinchacitos de la congelación de óvulos. Lo que pasa es que no nos atrevemos a mirar, no queremos leer. Pero ya en la cúspide de la estafa está la madre soltera empoderada. Otro relato moderno. La maternidad sin hombres, porque claro, ¿quién te va a aguantar a ti ahora? Nos venden la maternidad en solitario como una forma de empoderamiento. Eso sí, solo si tienes suficiente dinero para clínicas, tratamientos y para mantener a un hijo sola. Espero que sí que hayas llegado a Socia. Porque a criar un hijo sin padre, sin una extensa familia, lo llaman empoderamiento. Pero es mucho más duro de lo que cuentan. El feminismo que no sabe que es una mujer. Y es que eso es lo más surrealista de todo. Que todo este movimiento que dice luchar por las mujeres ya ni siquiera saben definir qué es una mujer. Porque claro, quieren redefinirlo todo, la maternidad, la sexualidad, la familia, la identidad, todo. Y se dan de bruces todo el rato con la realidad. Así que sí, claro que hay que defender a la mujer, pero no frente al hombre, sino frente a un sistema cultural que lleva décadas desnaturalizándola, medicalizándola y utilizándola. Porque cuando conviertes la fertilidad en una enfermedad, cuando conviertes el amor en consumo y cuando conviertes la maternidad en un problema, lo que estás haciendo no es liberar a la mujer, es esclavizarla, es hacerle más difícil ser mujer.